Un saludo muy cordial a todos los televidentes. Yo soy el padre Mariusz Maca, sacerdote palotino. Hoy vamos a tocar un tema muy importante para nosotros, el tema relacionado tan de cerca con Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia. Pero empecemos nuestro encuentro invocando al Espíritu Santo para que nos acompañe durante este tiempo para conocer de fondo, con tanta profundidad, lo que presenta Santa Faustina, el tema de la misericordia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo y misericordioso, abrimos nuestro corazón al poder de tu Espíritu Santo, porque tu Hijo Jesucristo en la cruz, con el corazón abierto, intercambia con nosotros su Espíritu, el agua pura, el agua viva. Del corazón misericordioso se derrama el Espíritu de Dios, que nos convence de nuestra dignidad y nos recuerda toda la verdad. Hoy te pedimos que nos recuerde la verdad sobre la misericordia eterna, el atributo tuyo, Padre Santo, que nos anima en tantos momentos de experimentar nuestra propia fragilidad. Esta misericordia que nos acompaña en todos los momentos, levantándonos de nuestra condición limitada, frágil, humanamente imposible para solucionar. Invocamos tu Espíritu Santo para que este momento sea un momento de encontrarnos contigo, con tu rostro misericordioso, y encontrarte en los escritos de Santa Faustina Kowalska, en el ejemplo de su vida, en el impulso de la misericordia, que es como una chispa que prende el fuego del amor divino en nuestras almas. A ti la gloria, el poder y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Este tema es muy cercano para mí porque, como ya ustedes saben, Santa Faustina Kowalska nació en Polonia. Un privilegio muy grande para nosotros de tener esta gran santa, para poder acercarnos al atributo de Dios que es tan importante y tan necesario, y yo diría tan urgente en el tiempo de hoy. Incluso realmente, como lo dice el cuadro, el Señor nos quiere bendecir, el Señor nos quiere llenar de su misericordia de manera muy generosa. Y el mundo de hoy no encontrará la paz si primero no se encuentra con la misericordia de Dios. El tema de la misericordia es un tema muy importante, no es nada nuevo. Santa Faustina Kowalska simplemente recuerda lo que a veces se llena de mugre, se esconde, se nos olvida tan fácil. Porque cuando escuchamos el Evangelio, podemos darnos cuenta que realmente la misericordia de Dios resalta en la predicación, en las obras, en la misión de Jesucristo, el Hijo encarnado de Dios, que nos muestra a Dios tan cercano. En el Antiguo Testamento los judíos hablaban del Shaddai, el Todopoderoso, el que está por encima de todo. Y en Jesucristo vemos a un Dios tan cercano, tan palpable, tan sencillo y tan humilde. En el Salmo 119 que escuchamos hace poco, en el versículo 77, se inscriben las siguientes palabras: me alcanzará tu compasión y viviré, dice el salmista, porque tu ley es mi delicia. Creo que entendemos cómo Dios nos quiere introducir al significado y la importancia tan profunda de encontrar la compasión de Dios. Me alcanzará la compasión tuya, Dios. Yo por mí solo no soy capaz. No soy capaz de entender mi fragilidad, mi limitación. No soy capaz de entender el misterio de mi pecado. Solamente cuando Dios me alcanza con su gran misericordia. Santa Faustina Kowalska, en su misión tan importante, fue proclamada apóstol de la Divina Misericordia. Entonces el primer paso, el primero y el más importante, el fundamental, es el paso de descubrir el corazón misericordioso de Dios.
cuando escuchamos la palabra del Señor, sobre todo el Evangelio según San Lucas, nos damos cuenta que Jesús nos habla del Padre misericordioso. Es un Padre que tiene plena conciencia de la fragilidad de su Hijo. Incluso nos parece tan extraño cuando escuchamos el relato del Evangelio que el Hijo se pusiera tan atrevido en cuanto a la herencia. El Padre todavía no ha muerto y el Hijo ya está reclamando lo que le dice que corresponde a Él. Y el Padre queda en una paz, en una tranquilidad de su corazón, simplemente escuchando al Hijo. En nosotros hay una forma de rebeldía marcada por el pecado original, porque no podemos hablar de la misericordia si olvidamos de nuestra condición humana. Y esta rebeldía del paraíso, cuando Adán y Eva, los primeros padres, se confrontan contra Dios, se rebelan contra Él, contra su voluntad, está dentro de nuestra forma de pensar, dentro de nuestros deseos tan a veces extraños, contradictorios, los deseos que nos confunden el camino de la vida. Necesitamos darnos cuenta que la misericordia de Dios es un atributo del Omnipotente que nos lleva poco a poco a descubrir cómo Dios nos ama, cómo Dios nos espera, cómo Dios se vuelve paciente para con nosotros. Usemos el diario de Santa Faustina Kowalska, citemos algunos fragmentos que nos pueden ayudar uniéndonos con ella. Y ella dice en el numeral 1951: oh incomprensible, impenetrable misericordia de Dios, ¿quién puede glorificarte y adorarte dignamente? Oh supremo atributo de Dios Todopoderoso, tú eres la dulce esperanza del pecador. Aquí se une el fragmento del diario de Santa Faustina con lo que escuchamos en el Salmo 119. Cuando la misericordia de Dios nos alcanza, cuando Dios empieza a abrazar nuestro corazón como el Padre misericordioso de la parábola de Jesucristo, empezamos a sentir un encanto por la misericordia, así como Santa Faustina. Nos conmovemos, empezamos a sentir la dulzura y el deleite del amor de Dios. ¿Por qué es tan importante tocar este tema del deleite, del conmover por la misericordia de Dios? Porque vivimos en una época donde muchos de nosotros, los creyentes, lo que decimos, soy demasiado católico, experimentamos una profunda asedia espiritual que nos roba de cierta manera el sabor de Dios. ¿Y qué ocurre? Sabemos que la Eucaristía es un alimento necesario para crecer en la vida espiritual. Sabemos que la palabra de Dios es como una antorcha para nuestros pies, una luz para nuestro caminar. Sabemos muy bien, porque nos educaron con tantos detalles en la fe católica, que la confesión borra nuestras culpas y en consecuencia nos llena de una libertad profunda y nos hace hijos de Dios. Pero en medio del saber, ¿qué pasa con nosotros? No nos sentimos motivados. No nos sentimos con un sabor, como si estuviéramos comiendo un buen plato, pero mal sazonado. Entonces lo hacemos con un desgano, con una pereza. Me parece tan extraño cuando hablamos en la consejería espiritual con tantos feligreses, con tantas personas que dicen ser católicas, que cuando mencionan unas actividades común y corrientes del mundo, por ejemplo, ir al cine, ir de compras, tener vacaciones, se conmueven tanto y no les cuesta mucho hacerlo.
Pero ya las prácticas espirituales, que a veces tampoco son tan difíciles, les generan una cierta pereza. Démonos cuenta, transmitir el mensaje de la misericordia de Dios es permitir que el mismo Dios, lleno de compasión, nos alcance, nos encuentre, nos abrace en medio de nuestra fragilidad. Ahí podemos contemplar al Padre misericordioso que recibe a su Hijo después de un tiempo largo, y su gesto tiene un significado profundo. Abrazar al Hijo no es simplemente saludarlo, es recibirlo y alcanzarlo en medio de su despojo, en medio de sus pérdidas, en medio de sus confusiones y tantas decisiones erradas. Y el Padre, ¿cómo lo hace? Lo hace silenciosamente y lo alcanza. Va hacia Él, corre, como dice el Evangelio. Por eso Santa Faustina Kowalska, cuando nos habla de la misericordia, dice: oh supremo atributo de Dios. Como si quisiera decir: me encanta la misericordia. Lo que vamos a escuchar en la profecía de Miqueas, cuando Dios mismo en el capítulo 7 habla de sí mismo con las siguientes palabras: me encanta la misericordia, dice una de las traducciones. Y en otra traducción podemos escuchar: yo amo la misericordia y tiro al fondo del mar todos tus pecados. Dios nos llena de un encanto que queremos contemplar. Es una invitación para todos nosotros, que no simplemente nos limitemos al rezo de la coronilla, que no simplemente colguemos un cuadro en nuestra habitación, el cuadro de la misericordia que tenemos aquí, sino que profundicemos en este atributo de Dios que genera un despertar en nosotros. Nos da una vitalidad, como dice el Salmo 119, que me alcance tu ternura, tu compasión y tu misericordia, Dios, y viviré, así como lo pudo experimentar el hijo pródigo. El Padre lo alcanza, el Padre lo abraza. El saludo oriental se ve un poco diferente que el saludo que practicamos aquí en América Latina. Más bien, el hombro derecho se encuentra con el hombro derecho de la persona que saludo, ¿verdad? El saludo oriental es diferente. En Polonia también pasa lo mismo. Se encuentra mi corazón con el corazón de la persona que quiero expresar mis buenos deseos, que quiero compartir lo mejor que tengo en mi vida. El mero hecho de abrazar significa: ven, acércate a mi corazón y conócelo, mis deseos, mis planes, mis proyectos, ten confianza conmigo. Y así lo hace el Padre misericordioso con su Hijo. Hay otra parábola que me parece muy importante cuando hablamos de la misericordia, lo que también Santa Faustina va a mencionar en su diario: la parábola del pastor que va detrás de la oveja descarriada. Como dice la palabra, el pastor va en busca de ella hasta que la encuentra. Qué texto tan hermoso que Dios dirige a nosotros. Y hoy, hablando de la misericordia, lo recordamos porque forma parte de un aliento y una inspiración en medio de nuestras confusiones. Dios nunca se cansa, Dios nunca te abandona, por más negros que sean tus pecados y las rebeldías tan inmensas. Dios va detrás de ti hasta encontrarte. Y lo puedo corroborar cuando muchas veces estoy escuchando las personas en la consejería espiritual y pongo atención a lo que dicen. Y muchos de ellos comparten conmigo la verdad que todos conocemos. Descubrimos
la misericordia de Dios, ¿cuándo? Cuando palpamos de cerca nuestro pecado. Así como descubrimos el poder de una medicina cuando estamos enfermos. Valoramos la compañía de un ser querido cuando nos sentimos solos. Como decimos en Polonia, disfrutamos del calor de verano cuando salimos de la primavera. Por eso Dios hoy se presenta delante de nosotros como el que nos busca. Fíjense que en las parábolas de Jesucristo, el abrazo, el toque de la mano, estar cerca, juega el papel importante. El pastor abraza a la oveja sin decirle completamente nada. Y para devolverla al redil, ¿qué hace el pastor? La mantiene en su hombro para que escuche el latido del corazón del pastor. Yo estoy aquí primero que todo para que descubras mi amor y mi misericordia. El Señor nos invita grandemente a través de la misericordia a acercarnos al tema del perdón, porque buscando el sentido de la misericordia descubrimos en el sentido bíblico lo que Dios nos quiere decir también a través de Santa Faustina Kowalska. Misericordia, el corazón de Dios que se conmueve por mi miseria. ¿Con qué objetivo? Con el fin de perdonarme. El tema del perdón es supremamente importante en la relación interpersonal. El tema del perdón es importante porque nosotros entendemos que nos cargamos tanto, no solamente por nuestros errores, sino por las palabras, decisiones, por el comportamiento de las personas más cercanas. Por eso cuando se presenta Jesús a Santa Faustina Kowalska, se presenta de tal manera para mostrarle el corazón, y aquí en el cuadro de la Divina Misericordia lo podemos ver con claridad. Vemos a Jesús que se presenta a Santa Faustina, obviamente es una imagen posterior y ella nunca se quedó contenta de la imagen pintada en el lienzo. Mostró su descontento y finalmente Jesús tuvo que intervenir y decirle a ella: la belleza de mi misericordia no está en el lienzo, no está en un cuadro, porque nunca, pero nunca podremos dibujar a Cristo con tanta belleza, con lo que Él es. Entonces Jesús se presenta a Santa Faustina, queriendo hablarle de la misericordia, el 22 de febrero de 1931, en una ciudad, digamos pequeña, cerca de Varsovia, en el centro. Incluso yo tuve la oportunidad de estudiar mi filosofía durante 3 años en esa ciudad. En ese entonces, apenas el Papa Juan Pablo II beatificó a Faustina Kowalska, y la casa donde Jesús apareció a Santa Faustina se veía como una chocita, porque no había mucho peregrino. El tema de la misericordia no era tan conocido, pero cuando uno entraba a este lugar percibía el poder de Jesucristo, que con tanto amor y tanta sencillez llega a la celda de Faustina Kowalska, una monja polaca de la congregación de la Madre de la Misericordia, para transmitir el mensaje que hoy también queremos compartir con ustedes, porque este mensaje sigue siendo vigente. Fijémonos lo que pasa hoy en el mundo. Fijémonos en tanta situación social de pobreza, de guerras, de separaciones matrimoniales, de enfermedades, de todo aquello que recuerda de que somos frágiles. Necesitamos volver a la Divina Misericordia para poder descubrir lo más importante, lo importante que Dios empieza a transmitir a nosotros. ¿Y qué dice Jesús? Yo creo que todos conocemos el cuadro de la misericordia, podemos imaginarlo con tanta claridad. Dice así:
Pinta según el modelo que ves y firma: Jesús, confío en ti. Deseo que esta imagen sea venerada primero en la capilla del convento y luego en el mundo entero. Y creo que hoy somos testigos de la veneración universal del cuadro de la Divina Misericordia. A continuación, Jesús dice: prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá. También prometo, ya aquí en la tierra, la victoria sobre los enemigos y sobre todo, a la hora de la muerte, yo mismo la defenderé como mi gloria, dice Jesús. Contemplemos un momentico el cuadro de la Divina Misericordia. Jesús se presenta a los apóstoles el día de su victoriosa resurrección. El cuadro presenta a Jesús resucitado, que llega al cenáculo donde están los discípulos más cercanos del Maestro de Nazaret. Y Jesús llega en medio de los miedos, temores y frustraciones de los que dijeron sí después de haber escuchado sígueme. Y quedaron con sus planes frustrados, sin saber qué hacer. Como si la cruz del Gólgota les hubiera cortado el futuro. Como si la muerte del Maestro les hubiera dejado totalmente abandonados, sin ninguna perspectiva. Y ellos tan frágiles, sin confianza, sin fe, dejados solos, experimentan una visita hermosa. Por eso el cuadro, como lo podemos contemplar, nos muestra el fondo oscuro. Me acuerdo una vez cuando estábamos promoviendo la Divina Misericordia y trajimos de Polonia unas láminas, unas copias fieles del cuadro de Cracovia. Se me acercaron unas personas muy devotas y me hicieron la siguiente pregunta: Padre, usted de pronto entre las láminas de la misericordia ¿no tiene una lámina que tenga otro fondo? Por ejemplo, un fondo azul, con nubes, con árboles, con montañas, porque nos parece muy oscuro el fondo que usted nos está mostrando. Ahí está un gran significado de lo que ocurre en nuestra vida a raíz del pecado: la oscuridad. Jesús dice a Santa Faustina: mi mirada en esta imagen es como la mirada desde la cruz. Es una mirada tranquila, misericordiosa. El rayo pálido simboliza el agua que justifica las almas, dice Jesús. El rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Feliz quien viva a la sombra de ellos, dice Jesús a Santa Faustina en el numeral 299 en el diario de la Divina Misericordia. Feliz quien viva a la sombra de ellos. Por eso es tan importante que no solamente recemos la coronilla, sino tengamos los momentos de oración frente al cuadro de la Divina Misericordia con contemplación amorosa. Yo siempre lo digo y creo que vale la pena recordarlo también hoy durante nuestra conferencia. La hermana más fiel del amor se llama contemplación. Ustedes lo dicen, ¿no? Cómo lo contempla, pone su mirada en su Hijo. Podemos sentarnos horas y horas frente a una persona que amamos tanto. Lo hacemos cuando adoramos el Santísimo Sacramento y el mundo nos tilda de locos. ¿Por qué está perdiendo el tiempo ahí en el templo contemplando este sol, como dicen algunos? Estamos contemplando a Jesucristo realmente presente, el crucificado y resucitado. Por eso fíjense que Jesús en el cuadro también quiere unir su pasión, muerte y su victoriosa resurrección e invitarnos a guardarnos en su corazón a la sombra de los rayos
de la divina misericordia. Esta imagen ha de recordar las exigencias de mi misericordia, porque la fe, por grande que sea, sin obras no sirve para nada, dice Jesús en el numeral 742. Y aquí llegamos a lo que vemos en el cuadro de la divina misericordia. La ubicación de la famosa frase Jesús en ti confío tiene un significado. ¿Dónde está la frase? Por encima del cuadro, a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Yo me quedo a los pies del Maestro. Quiero escoger la mejor parte que nadie me puede robar. Nadie. Nadie me puede robar el amor y la misericordia de mi Dios en medio de mi pequeñez y mi fragilidad. Eso podría exclamar la famosa mujer, la mujer pecadora, que forzando la puerta de la casa del fariseo Simón se queda a los pies de Cristo y empieza a llorar y empieza a besar los pies del Maestro. Y Jesús dijo: a ella se le perdona mucho porque ama mucho. Estaba a los pies del Maestro. Esta confianza que expresamos no es simplemente una fe de labios, de boca, como una fórmula mágica. Es una entrega total que Santa Faustina también menciona en su diario. Vamos a encontrar esta frase sobre la confianza en el numeral 681. Dice Santa Faustina: durante los tormentos más duros, fijo mi mirada en Jesús crucificado. Fijar la mirada en Jesús significa contemplarlo, permanecer a sus pies, adorar al Rey de Reyes. No espero ayuda de parte de los hombres, sino que tengo mi confianza en Dios, en su insondable misericordia. Ahí está toda mi esperanza. Santa Faustina en su mensaje nos habla de la fe, nos habla de una confianza, la confianza que se convierte en el recipiente más grande de la misericordia. Y ahora, hemos hablado de la misericordia y ahora mencionemos la fe. El justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Si tú confías a pesar de todo, si tú en los momentos difíciles evitas que la desesperación aborde tu mente y te robe la paz, vivirás. Recordemos a Pedro. Recordemos la actitud de este apóstol que desde lo humano era cascarrabias. Muy lanzado, primario, imperfecto, prometía tantas cosas y no cumplía nada. Pero nos sorprende por una actitud de fe, no una palabra de fe, una actitud y una decisión. En medio de la tormenta, y la tormenta también la menciona Santa Faustina, él no confía en sus compañeros. ¿Por qué? Porque ellos siguen temblando como él. Él busca en medio de la oscuridad la presencia de Jesucristo que se le acerca. Qué enseñanza tan grande. Qué sabiduría proveniente de Dios que nos llega a través de la confianza. La confianza abre nuestros ojos. En medio del peligro yo quiero vivir. Por eso voy a buscar al Maestro. Y la frase, la famosa frase de Pedro: Jesús, si eres tú, hazme caminar hacia ti, se convierte en hechos, en hechos. ¿Cuántas veces decimos: yo soy demasiado católico, yo soy muy creyente? Y resultamos simplemente haciéndonos una publicidad, una propaganda, en medio de una realidad totalmente diferente. Es muy fácil. Y todos lo sentimos y todos lo experimentamos, por ejemplo, durante la oración en un templo. Es tan fácil. Doblar mis rodillas,
escuchar la palabra, sumergirme en los cantos de alabanza, levantar mis manos y profesar mi fe. Mucho más fácil durante un retiro espiritual, ¿verdad? Pero luego, cuando llegamos a una realidad tan compleja, nuestra fe encuentra una batalla. Una palabra tuya bastará para sanarme. Y una palabra de Jesús hizo que Pedro caminara sobre las aguas. Detrás de una fe hay un poder. Santa Faustina Kowalska, cuando habló de la misericordia, mencionó el poder total de Dios. La misericordia divina, a través de la recipiente que es la confianza, infunde en nosotros el poder. El poder. Este poder que habita en nosotros y nos sorprende tanto, como dice San Pablo a los Efesios en el capítulo 3, versículo 20. No nos imaginamos lo que Dios pueda hacer en nosotros con el poder que proviene de Él. Por eso la fe que nos pide Jesús, debe ser una fe acompañada por las obras, por el amor. La fe sin obras está muerta. El demonio también cree, dice Santiago en su carta. Él cree y tiembla, pero no es una fe que ama, no es una fe que adora, no es una fe que cumple los mandamientos. Es una fe teórica. El conocimiento que el demonio tiene sobre Dios. Recordemos el Evangelio. Pensemos en los momentos cuando Jesús visita tantos pueblos. ¿Quién sale al encuentro del maestro Nazaret? Muchas veces salen los endemoniados. Y entonces los endemoniados se encuentran a Jesús y dicen, exclamando: ¿qué quieres de nosotros? Tú, el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Nadie saluda a Jesús con tantos piropos, pero se quedan solamente como unos piropos inútiles. Por eso nosotros decimos: yo quiero, en medio de la tormenta de mi vida, de la limitación y la fragilidad, lo que dice San Pablo, hago lo que no quiero hacer, buscar a Cristo. No quedarme callado como el resto de los apóstoles. Pedro también tuvo miedo, claro, pero habló, expresó su condición, empezó a compartir su situación con Cristo con una breve frase: hazme caminar hacia ti. Y una palabra de Jesús, ven, genera tanto poder en el primer apóstol, y él hace lo imposible para los hombres. Por eso ustedes también muchas veces dicen: por encima de Dios no hay nadie. Dios tiene la última palabra. Y a veces un momento en la presencia de Dios nos trae tantos milagros, tantos milagros. Durante la pandemia nosotros llevamos el cuadro de la Divina Misericordia a tantas clínicas. Y los enfermos recibían el cuadro y nuestra oración de manera tan simple y tan sencilla, muchas veces tan rápida. Y muchos se sanaron por una simple imposición de las manos, por una simple oración, el Padre Nuestro y el Ave María, por la bendición del sacerdote, por la presencia silenciosa de Jesucristo escondido en la Eucaristía. La confianza, la fe, debe ser una fe que, alimentada por el amor, nos lleve a la humildad. Santa Faustina Kowalska habla de la humildad y quiere que también nosotros lleguemos al conocimiento de esta humildad que ¿qué hace con nosotros? Nos enaltece, nos pone a un nivel diferente, nos llena de gracia. Dios resiste a los soberbios y da la gracia ¿a quiénes? A los humildes. La Virgen María, la que proclama la grandeza de Dios, es la humilde esclava en la cual Dios puso sus ojos. Dios puso sus ojos ¿en quién? En ella, por su humildad.
La humildad junto con la confianza atrae el poder de Dios, atrae la misericordia del Omnipotente. Dios es misericordioso en su eternidad, pero la idea es alcanzar la misericordia. En el Magnificat escuchamos: dispersó los soberbios de corazón y exaltó a los humildes, puso sus ojos en la humilde esclava de Dios. Y Santa Faustina, ¿qué nos dice de la humildad que hoy queremos aprender? Una vez escuché a un hombre me dice: padre, ¿sabe qué? Yo soy tan humilde. Yo creo que hay muy pocas personas tan humildes como yo. Entonces, a veces pensamos desde nuestra soberbia de que somos humildes, desde nuestro desamor, que no necesitamos amar más, porque es lo suficiente lo que estamos haciendo. Dios nos hace un examen de conciencia. Por ejemplo, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos el diario de Santa Faustina, nos vemos como en un espejo. Y ella dice: oh humildad, flor hermosa, veo que son pocas las personas que te poseen. ¿Será porque eres tan bella y a la vez tan difícil de conquistar? Oh sí, una y otra cosa, Dios mismo se complace en ellas. Sobre los humildes están entreabiertas las compuertas celestiales y un mar de gracias fluye a través de ellas. Qué palabras tan bonitas. Se abre la puerta del cielo para ti si cultivas tu humildad, si reconoces tu lugar, si no te pones por encima de los demás, si sabes perdonar, si reconoces tu fragilidad. Podemos buscar este fragmento luego en el numeral 1306. El Señor está presentándose hoy con nosotros. Aprovechemos todo aquello que Santa Faustina nos quiere enseñar. Tener un cuadro de la Divina Misericordia y contemplarla escuchando tantos fragmentos de la Sagrada Escritura donde Dios recuerda, llamando a nuestro corazón: soy misericordioso. Yo amo la misericordia, me encanta la ternura, porque quiero perdonarte. Aprovechemos la hora de la misericordia de 3 a 4. Jesús dice: contempla mi presencia, la presencia eucarística, sumérgete en mi pasión, adora mi entrega en la cruz. Es la hora de la gracia, donde las puertas del cielo se abren generosamente para nosotros. Y la coronilla, que es una oración dirigida al Padre, nos recuerda la prueba del amor más grande del mundo. El amor que frente a nuestra fragilidad se convierte en el toque de la misericordia, que nos transforma, nos sana y nos libera. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Y la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios los bendiga muchísimo.